subir, por favor, y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Vaya al libro de Isaías capítulo 55 y de ahí vamos a leer solamente el versículo 1 y a partir de allí vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Bien, vamos a estar conversando a partir de este versículo eh, bajo el título Lo que tu alma necesita. Lo que tu alma necesita. Y pues lamentablemente pues el ser humano anda buscando un montón de cosas para su alma, pero no lo consigue porque no sabe lo que necesita su alma. Y vamos a partir de este versículo que acabamos de leer para orientar, ayudar a conocer qué es lo que en realidad necesita el alma. Y aquel que reconozca que esto es lo que su alma necesita, pues Dios le encamine para poder alcanzar lo que Dios está ofreciendo. Y lo primero que vamos a ver acá es reconocer que está sediento. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona, reconocer que está sediento. Dice ese versículo: a todos los sedientos. Entonces, la oferta que Dios está dando, la oferta que Dios está eh, eh, proveyendo, es para aquellos que estén sedientos. A todos los sedientos. El que no tenga sed, no se vista que no va. Es a todos los sedientos. Y la sed ha llevado al ser humano a probar muchísimas cosas en este mundo para intentar satisfacer lo que siente su alma, lo que hay dentro de su ser. Esa sed, ese algo que el ser humano no sabe explicar, que le hace falta dentro de él, y eso es sed. Y nosotros hemos eh, podido experimentar que para calmar la sed, cuando usted en realidad tiene sed, no cuando tiene antojo, sino cuando tiene sed, este, usted va a ver que no hay nada como el agua para calmar la sed. No hay nada como el agua. Cuando usted de pronto quiera tomar algo y de pronto dice: me provoca como un refresco o me provoca como, no, eso no es sed, eso es antojo, eso es ganas de cualquier cosa, pero eso no es sed. Cuando usted en verdad tiene sed, a usted le ofrecen la mejor bebida que pueda haber y usted dice: no, no, dame un poquito de agua, quiero agua, lo que tengo es sed, porque no hay nada mejor para calmar la sed que el agua. Eso es lo mejor que hay. Eso es lo más natural y lo mejor que hay para calmar la sed. Y si está fresca, si está fría, mejor todavía, más sabrosa al paladar, pero lo importante no es tanto lo sabroso, sino el efecto que produce en la vida del ser humano. Bueno, hay una sed que solo puede saciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay una sed y la persona tiene que aprender a identificarlo. Mire, si usted ha empezado a tratar de llenar ese vacío que hay en su alma, se ha tratado de llenar esa necesidad que está en su vida y ha probado tantas cosas y no sabe qué es lo que está ocurriendo con su vida, déjeme decirle, lo que usted tiene es sed de Dios. Sed de Dios. Necesita en su vida la presencia de Dios para que pueda calmar esa sed. El salmista David dijo en el Salmo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios. Libro de los Salmos 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Entonces vemos que el salmista está reconociendo que hay una sed que el ser humano puede saciar es con la presencia de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Puedes probar, insisto, en lo que el mundo está ofreciendo, pero no te va a quitar la sed de Dios. Puedes probar lo que el mundo está ofreciendo, pero no te va a quitar la fe, la sed de Dios, perdón. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque después que tú experimentas todo lo que has podido experimentar, llegas a tu casa, regresas a tu casa y ¿qué vas a sentir? Te sientes vacío, te sientes solo, aunque estés rodeado de un montón de gente, entonces llegas y te das cuenta que lo que hiciste no satisfizo tu alma, no llenó ese agujero que tiene en tu alma, porque lo que necesitas es saciarlo con la presencia de Dios en tu vida. Pero es un acto de valentía el poder reconocer que se está sediento de Dios. Es un acto de valentía. Por eso, cuando leímos allí Isaías capítulo 55, versículo 1, allí la expresión es, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, el mensaje de Dios va dirigido a aquel que reconoce, que tiene el valor de reconocer que está sediento de Dios. Y eso no es solamente allá en la antigüedad, no fue cuando el profeta Isaías, Dios repitió el mismo mensaje, pero ahora a través de su siervo Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos ha hablado en estos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo. Y en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, usted va a encontrar allí que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire que el mensaje que envía por medio de Jesucristo es el mismo. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De manera que reconocer que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos sed de Dios, eso es un acto de valentía, pero hay una solución para eso. Si alguno tiene sed, hay solución para eso. ¿Qué es lo que debe hacer? Acercarse, acercarse. Por eso la expresión allí en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid, venid, ven, acércate, ven, acércate. ¿Por qué? Porque un error frecuente, un error frecuente es que las personas quieren que nos traigan todas las cosas, que nos las traigan acá donde nosotros estamos. Y más aún, aunque es gratis, que nos los traigan acá donde nosotros estamos. Ese es el gran problema del ser humano en la actualidad. No solamente quieren las cosas gratis, sino que se la lleven allá a su casa. Pero la Biblia dice muy claro que la oferta está, pero debe venir, debe acercarse, debe salir de donde está para acercarse a recibir la oferta que se está dando. La condición del ser humano, lejos de Dios, es eh, pues a causa o consecuencia del pecado. El pecado, dice la Biblia, que hace separación entre el hombre y Dios, aleja al hombre de Dios. Y permítame decirle que no se puede eh, eh, gozar de la oferta que Dios está dando si no se acerca. Pero más aún, no se puede gozar de la oferta que Dios está dando si permanece en pecado.
Si la persona no quiere salir de allá del lugar donde está y piensa que allá donde está, así se va a salvar, porque es que Dios sabe cómo soy yo, Dios conoce mi condición, Dios sabe que lo que yo hago me gusta, eso no es malo. No, no, no y no. Si usted quiere recibir la oferta de Dios, usted debe apartarse del pecado, debe alejarse. Es que tan pronto como la persona se aparta del pecado, entonces se acerca a Dios, se acerca a Dios. Por eso Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. No es que va a seguir en el mismo camino en que andaba haciendo las vagabunderías en el mundo y aquí Dios me tiene que salvar, acá Dios me acepta como soy. No, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hay una oferta para aquel que tiene sed, pero debe acercarse y debe apartarse de los malos caminos y volverse a Dios para que Dios tenga misericordia. Y dice la Biblia que Dios tendrá misericordia. No importa cuán grande haya sido la falta cometida, no importa cuán grave haya sido la situación que hayas estado viviendo. Si se aparta del mal, Dios le mostrará misericordia y Dios será amplio en perdonar. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso está en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire allí que sigue insistiendo, acercaos. No es que es allá donde está usted, es que tiene que acercarse a buscar a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, que este es algo duro, porque muchas veces no quiere el ser humano reconocer que es un pecador. Y va cambiando las leyes, va cambiando las normas en el mundo para que la ley no diga que es pecador, pero igual la conciencia te dicta que eres un pecador, que eres un impío, que estás viviendo en inmundicia. Entonces, pecador, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya Dios hizo su parte. Ahora Dios está esperando por ti. Dios hizo su parte. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar acá en la tierra, cuando inició su ministerio, por medio de él, Dios envió un mensaje. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo fue eso de que el reino de los cielos se acercó? Bueno, Dios proveyó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Así dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Fue Dios el que envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Por eso es que le estoy diciendo, Dios hizo su parte. Envió su Hijo al mundo para que vivamos por él. Óigame, no fue que Dios se convirtió en hombre. No fue que Dios se bajó de allá del cielo. Dice que Dios envió su Hijo al mundo. Dice claramente que Dios envió su Hijo al mundo. Y eso es lo que nosotros debemos creer, que ese ser que anduvo aquí en la tierra,
y que fue crucificado en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa que vino en carne, ese ser es el Hijo de Dios, que Dios envió para que podamos vivir por él. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Por eso Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a las aguas. No es que venid y no hay un propósito a qué hacer o qué, no, dice, venid a las aguas, es un llamado para que se acerque a buscar, para saciar esa sed de Dios que hay en cada uno de los seres humanos. Ahora, una de las cosas que está pasando en la humanidad es que todo lo ha monetizado. Todo es dinero. Todo es dinero. Y aquí en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero. Mire el llamado que está haciendo. Los que no tienen dinero. Estamos viviendo en un mundo que todo se mueve por el dinero. Todo es dinero. Y si usted no tiene dinero, usted no puede adquirir, no puede comprar, no puede tener y se limita hasta donde le alcanza el dinero. Y bueno, es difícil vivir en el mundo donde se está viviendo actualmente porque todo está sujeto al dinero. Ahora, como la Biblia dice que la salvación de nuestra alma tiene un alto precio, entonces hay quienes se han aprovechado de que todo está monetizado y han empezado a vender la salvación. No se deje engañar. La salvación no se puede comprar con dinero de este mundo. Ciertamente la salvación tiene un alto precio, pero ya Jesucristo pagó el precio. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Cuál fue el precio que pagó para nuestra salvación? Dice, dar su vida en rescate por mucho. Esto fue lo que hizo. Dio su vida para rescatarnos, para rescatar a todo aquel que quiera salir de la mala vida que lleva, para salir del pecado en el que está sumergido. Por lo tanto, tenga mucho cuidado. No se deje engañar. No se deje engañar. Hay algunos que han vuelto la predicación del evangelio como algo clasista, algo elitista, algo para los ricos, los que tienen dinero. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que están pendientes es de que usted tiene que dar y pagar. Y si usted quiere la salvación, tiene que ofrendar, tiene que aportar tanto y tiene que dar tanto. No, si usted quiere ofrendar, ofrende, pero eso no le va a hacer salvo. Porque la salvación no se compra con el dinero de este mundo. La salvación no se compra con el dinero de este mundo. Han hecho del evangelio una mercancía. Han hecho del evangelio una mercancía. Venden oraciones, venden sanidades, toman el evangelio como fuente de ganancia, toman el evangelio para hacer negocio, incluso organizan turismo, tour a la Tierra Santa, sin vergüenzas, religiosos. El próximo viaje que van a hacer va a ser para el mismo infierno, sin vergüenzas. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacen es para obtener dinero y sacarle el dinero bajo engaño a las personas. La condenación no se tarda sobre ellos. Han hecho del evangelio un negocio, una fuente para ganar dinero. No se deje engañar. La promesa que hay es que del interior saldrán fuente, una fuente que salte para vida eterna. Esa agua que está ofreciendo es una fuente que salte para vida eterna, dice Juan capítulo 4, versículo 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere
de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la solución para la sed de Dios. Esta es la solución que Dios está ofreciendo para ese vacío que tiene el ser humano. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que no se deje engañar con los que hacen negocio con el evangelio. La Biblia dice que a los pobres les ha anunciado el evangelio. No está pensando en la parte de que solamente se le va a predicar a aquellos que tienen dinero, sino a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Por qué a los pobres? Porque no hay que pagar. Porque no tiene que pagar. Usted no tiene que meterse la mano en el bolsillo para pagar, para ser salvo. No, ni usted ni yo podemos comprar la salvación de nuestra alma con dinero de este mundo. Así le mandó a decir el Señor Jesucristo a Juan el Bautista cuando le mandó a preguntar que si él era el que había de venir o esperarían a otro. En Lucas capítulo 7, versículo 22 dice, y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero no me malinterprete, no me malentienda, por favor. Esto no significa que los ricos no pueden escuchar el evangelio o que no podemos ir a predicarle el evangelio a los ricos. Claro que sí puede ir a predicarle a los ricos, pero vaya detrás de la salvación del alma de ese rico. No vaya detrás de su dinero. Vaya detrás de la salvación del alma de ese rico. No vaya detrás de su riqueza. Vaya y predíquele al rico, porque también tiene un alma y necesita ser salvo. Lo que establece la palabra de Dios es que no se necesita el dinero de este mundo para alcanzar la salvación. No tienes que pagar por tu rescate. Ya Jesucristo pagó por tu rescate. Es una invitación a comprar sin dinero, a comprar sin dinero. Allí el dinero de este mundo no tiene valor. Lucas capítulo 14, versículo 21 al 24. Dice la palabra de Dios, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. De manera que usted ve acá una cantidad de personas que quizás si usted hace una fiesta no los invita. Que quizás alguna de estas personas cuando usted le invite a la fiesta se van a excusar, no, es que yo estoy enfermo, mire, ando como una muleta, no, mire aquí la pierna, ¿cómo voy a entrar yo hacia la fiesta con esta facha? Mire, y resulta que está llamando a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, a todos aquellos que usted no invitaría a la fiesta. Incluso cuando van a predicar el evangelio por las calles, al que menos se le acercan es al que está allí con la necesidad, sino que van y predican en los negocios, van y predican allá donde la gente que le puede retribuir con dinero, porque se ha pervertido el evangelio. Se ha pervertido el evangelio. No es que el evangelio de Dios haya cambiado, sino que los hombres están predicando un evangelio diferente al que Dios mandó a predicar. No se trata, óigame bien, no se trata de que tú traigas tu dinero al evangelio. Ese es tuyo.
Tu dinero es tuyo. No se trata de que tú traigas tu dinero al evangelio, ni que por el evangelio entonces vas a llegar a tener dinero. Tampoco se trata de eso. El evangelio no se trata de eso. Simplemente para aquel que quiera recibir un regalo, la salvación está a la disposición de todo aquel que quiera recibirla. La salvación es un regalo. Por eso dice, comprar sin dinero. Comprar sin dinero. No necesitas el dinero. Comprar sin dinero. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con dinero de este mundo, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Permítame leerlo una vez más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, mire cómo fuimos rescatados, no con cosa corruptible, no con oro, no con plata, no con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Permítame decirle que cuando Judas sintió arrepentimiento y fue a devolver esas 30 monedas de plata que le habían dado por haber entregado el Señor Jesucristo, aquellos muérganos, aquellos sinvergüenzas, agarraron esas monedas conscientes de lo que habían hecho. ¿Y sabe qué dijeron? No es bueno que lo echemos en el tesoro de la iglesia, del templo, porque esto es precio de sangre. Ellos sabían lo que habían hecho. Ellos sabían lo que habían hecho. Es precio de sangre. Bueno, fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que hay que hacer, además de reconocer que se está sediento, además de venir, además de que no importa que no tengas dinero, lo otro que hay que hacer es estar dispuesto a comprar lo que se está ofreciendo. Estar dispuesto a comprar lo que se está ofreciendo. Y usted que ha ido a comprar tanto, que le gusta ir al mercado, que le gusta ir a los centros comerciales, usted pasa por las vitrinas, chupando vidriera allí y viendo si hay lo que usted anda buscando. Anda viendo si hay lo que usted anda buscando y eso compra. Pero con el evangelio y la salvación no es lo mismo. Hay una sola oferta y para aquel que quiere esa oferta, entonces ese es el que va a comprar sin dinero. Dice, y sin precio, vino y leche. Sin dinero y sin precio, vino y leche. Y no se trata, óigame, no se trata de salir de la iglesia con un garrafón de leche debajo del brazo. No me malinterprete. No es que la iglesia le va a dar un mercado semanal para que usted viva. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que está diciendo es que yo debo comprar lo que se está ofertando, lo que se está dando, lo que está a la disposición. Vengo al evangelio para creer en el evangelio. Usted viene al evangelio para creer el evangelio.
no para crear un evangelio. Mire, porque las palabras se parecen mucho. Venimos es para creer el evangelio, no para crear un evangelio, que es lo que está pasando en este mundo. Y por eso es que usted va a encontrar infinidades y cantidades de iglesias, incluso muchas iglesias que ya tienen años y han ido cambiando el evangelio, han ido creando su propio evangelio. Empezaron por el espíritu y ahora han terminado por la carne, porque ellos han ido creando su propio evangelio. Mire, no necesita crear la alternativa para los tiempos actuales. No, existe una sola alternativa y es la que Dios está ofreciendo. Existe un solo evangelio y es el que Dios está ofreciendo. No se deje engañar. A mí me da tristeza porque no han conocido a Dios estos que piensan que están creando la alternativa actual para el evangelio. Eso da tristeza. Como si Dios no sabía que los tiempos iban a cambiar. Pero más aún, es que no se han dado cuenta que la Biblia dice de antemano que la ciencia se iba a aumentar, que las cosas iban a cambiar. ¿Acaso usted cree que Dios no sabía que las cosas iban a cambiar? Cuando Dios proveyó la salvación, Él sabía que las cosas iban a cambiar. Por lo tanto, hizo una oferta valedera para ayer, para hoy y para mañana. Esa oferta no cambia. Entonces deje de engañar a la gente y usted hágame el favor, no se deje engañar. Haga el favor, lea la palabra de Dios. Dios sabía lo que usted necesita hoy para la salvación y la proveyó por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo precioso del evangelio de la salvación, que aunque el mundo cambie, Dios no ha cambiado su promesa. Dios no ha cambiado su promesa. Yo tengo que aceptar, usted tiene que aceptar la salvación bajo las condiciones que Dios ha puesto. No puedo ni debo crear mis propias reglas. Dios estableció lo que se debe hacer. No estoy llamado o yo no fui llamado para aprobar el evangelio de la salvación. A mí me están llamando para que venga a beber, para que venga a comprar sin dinero, pero no me están llamando para aprobar. Yo estoy de acuerdo, ese evangelio me gusta, ese está bueno. Allí es donde yo me siento cómodo. Usted no fue llamado para aprobar el evangelio. No estamos llamados para dar nuestro parecer. Estamos llamados para aceptar lo que Dios dispuso y como Dios lo dispuso, que por la fe en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que recibiremos perdón de pecado y herencia dentro de los santificados. Pero esto pasa por el arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme, tengo que salir de allí, de esa vida que llevo y creer en el Señor Jesucristo para alcanzar la salvación de mi alma, para alcanzar la salvación de su alma. Dios está ofreciendo perdón. Dios está ofreciendo perdón. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Esta es la oferta que Dios está haciendo, ofreciendo perdón. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O como dice Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que por la fe en Cristo Jesús recibimos perdón de pecado. Esta es la oferta que Dios está haciendo. Esa no la podemos cambiar. Esa no la podemos cambiar porque es la oferta que Dios está haciendo. Incluso dijo cómo hacer para
poder alcanzar esa oferta. ¿Cómo hace para alcanzar el perdón de pecado? La Biblia dice, arrepiéntase, conviértase y crea en Jesucristo, y entonces Dios le va a dar la salvación, el perdón de su pecado. Dios está ofreciendo también, además de perdón, está ofreciendo vida eterna. Dios está ofreciendo vida eterna. Y al ser humano le gusta vivir, le encanta vivir. Pregúntele a alguien o pregúntese usted, ¿se quiere morir ya hoy? Muy poca gente va a decir que sí. Y esa gente que dice que sí se quiere morir hoy es porque andan con tristeza en su corazón, porque andan deprimidos, porque tienen muchos problemas. ¿Y sabe la razón por la que andan así? Porque no han buscado a Dios, porque han buscado saciar la sed en otro lugar, en otra fuente, que no es la fuente que salta para vida eterna. Pero Dios cambia esa situación. Dios quita esa tristeza, Dios quita ese quebranto, Dios quita ese problema. Lo único que tiene que hacer es acercarse a Dios para poder obtener esta vida eterna que Dios está ofreciendo en Cristo Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 14. Versículo 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que la fuente de la vida eterna no es el noni, no es cualquier agua de esas que quieren vender por allí como la fuente de vida. Eso no es la vida. Esa no es la vida. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la oferta de Dios. ¿Usted la quiere? Esa es la que va a agarrar. No puede inventarse otra. No puede inventarse otra. Ahí está la oferta de Dios. Perdón de pecado y vida eterna. Para poder obtener el perdón de pecado, debe dejar el camino inmundo, impío que lleva y va a alcanzar el perdón. Para obtener la vida eterna, debe aceptar a ese ser que Dios envió para hacer la redención allí en la cruz del Calvario de cada uno de nosotros. Y dice que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. No la busque en otro lugar. No se ponga a inventar. Deje de engañar y usted, por favor, no se deje engañar. Esa vida eterna está en su Hijo. Esa vida eterna está en su Hijo. De manera que está ofreciendo perdón y está ofreciendo vida eterna. ¿Qué más está ofreciendo? Dios está ofreciendo salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y este es un poquito, que la gente no la entiende mucho porque, ¿y de qué me voy a salvar? ¿Y de qué? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Está establecido que aquel que permanece en pecado y que muere en pecado, le espera la condenación, le espera la muerte allá al final de sus días, la muerte segunda. De esa muerte segunda podemos salvarnos. De esa muerte segunda podemos salvar nuestra alma. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no cree, no hay salvación. Mire que es que está muy específica la oferta. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El que no cree, entonces no alcanza la salvación. No hay otra opción, solamente dos opciones. No es que puede ser, no, mire que a mí me gusta
y ahí pasan toda la vida, 5, 10 años. Yo soy simpatizante del evangelio, a mí me gusta eso, me gustan los coritos bien bonitos, y nunca decide salir de esa vida que lleva, de esa vida pecaminosa. Eso no funciona. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma, la salvación que Dios ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces Dios le va a conceder a usted perdón de pecado y Dios le va a conceder vida eterna y Dios le va a salvar de la condenación. Hechos capítulo 2, versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba. Si usted tiene tiempo, puede leer todo ese mensaje que está por encima del versículo 40, pero yo le voy a hacer énfasis aquí. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y la situación que estamos viviendo en la humanidad se parece muchísimo al momento cuando estas palabras fueron pronunciadas. Mire, donde la gente prefirió soltar a un malandro, a un ampón, antes que aceptar a Jesucristo. Así está la humanidad hoy. Prefieren incluso poner como gobernante ampones, prefieren poner como legisladores gente perversa. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo le va a llamar la atención un ampón a otro ampón? Dice por ahí un dicho, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Claro, el que está haciendo lo malo, ¿qué va a hacer? Pone a un gobernante que sea más malo que él para que el gobernante no tenga moral como decirle nada. ¿Cómo el gobernante le va a decir algo si él es un ampón? Entonces, así está el mundo, hacia allá. Y legislan leyes cada vez más perversas. ¿Para qué? Para que entonces, ¿cómo va a señalarse algo que es impío si ya la ley estableció que era normal? Mire, así va el mundo. Esta es una generación perversa, es una generación que se ha alejado cada vez más de la moral y de las buenas costumbres. Salga, huya, sea salvo de esta perversa generación. Dios, además de vida eterna, además de la salvación, está ofreciendo paz. Está ofreciendo paz. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esa paz que el hombre necesita, Dios la está ofreciendo. La paz que su alma necesita, la paz que tu alma necesita. Esa paz que no has logrado tener con nada. Esa paz que no has logrado llenar en tu alma con ninguna de las cosas que has probado. Esa paz que tú necesitas, Dios la está ofreciendo. Dios la está ofreciendo. Esa es la oferta. Basta con que tú quieras esa paz. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Cómo hizo la paz? Mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible
delante de Él. Este es lo que Dios ha hecho. Y ahora falta que usted haga lo que debe hacer usted. Dios le está ofreciendo perdón. Mire, no le va a tomar en cuenta todas las cosas malas que ha hecho. Si usted se arrepiente y le pide perdón por las cosas que ha hecho, Dios no se la va a tomar en cuenta. Dios le está ofreciendo vida eterna, le va a permitir que sus días sean muy largos. No estoy hablando de este cuerpo terrenal ahorita hecho del polvo, sino de la vida venidera. Le está ofreciendo salvación para que no pase por la muerte segunda, y le está ofreciendo la paz que su alma necesita, la paz que tanto anhela tu alma. Dios la está ofreciendo. Dios, yo te garantizo que obtendrás lo que Dios está prometiendo. Eso tenlo por seguro. Dios va a cumplir lo que está prometiendo. Perdón, salvación, paz y vida eterna. Perdón, salvación, paz y vida eterna. No te pongas a agregar allí lo que Dios no ha prometido. No te pongas ni te dejes engañar que tú vas a recibir lo que Dios no ha prometido. Dios está ofreciendo perdón, salvación, paz y vida eterna. Y Dios cumple su promesa. Más aún, eso es lo que tu alma necesita. Eso es lo que tu alma necesita. Pero tú tienes que tomar la decisión en esta hora de querer tener eso que Dios está ofreciendo. Alejado de Dios, viviendo en el pecado, vas rumbo a la perdición. Por lo tanto, rectifica, cambia de rumbo. Hay una salida. Dios te da la oportunidad de ser salvo. No la desaproveche. No pierdas el tiempo. Por favor, lo que debes hacer es reconocer que necesitas acercarte a Dios y recibir de forma gratuita el regalo que Dios está dando para aquel que lo quiera. Si tú lo quieres, pues entonces puedes recibir de parte de Dios lo que Él. Y eso es sencillo, es sencillo. Quizás en este momento que estás viendo eh, este video, tú estás allí solo, estás en un cuarto o en una sala, y allí tú puedes doblar tus rodillas y hablar con Dios. Si te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti y Él tendrá misericordia y te dará lo que Él está ofreciendo. Si lo haces, déjanoslo saber. Comunícate con nosotros y estaremos orientándote en lo que debes hacer. Que Dios te bendiga grandemente.